Tremenda la situación en la que estamos. Hay toda una logística para llegar al barco en este momento. Lo primero es encontrar cómo llegar al barco. Nada, de ninguno de los dos. Ahí vamos a tener nuestro primer problema. ¡Qué facha! Creo que nunca en mi vida estuve tan mal vestida como hoy. Estoy en una situación muy cómica. No sabes lo que me pasó. Puta madre, no sé si vamos a pasar tan fácilmente. ¿Me mando? Quiero mostrarte todo lo elegante que está. Mirá la elegancia, mirá. ¿Y qué adivinan que vamos a decir de nuestra llegada a Puerto Rico? Que es de uno de los millonarios más millonarios del mundo. Creo que es el segundo millonario más millonario del mundo. ¿De quién es? Creo que es de Jeff Bezos. ¿En serio? Sí, creo que es el de Amazon. Pero está ahí. Y así me parece que va terminando esta fiesta pasada por agua. Hay mucha turbulencia, esto es peligroso y es malo para nosotros. Parece que estamos en problemas. Vino la policía a buscarnos, dice que nos estaban buscando hace una semana. Que nos tengan paciencia y nos entiendan que algo hicimos mal, obviamente. Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Está tremendo el viento hoy, tremenda la situación en la que estamos, porque nosotros llegamos ayer a San Juan y no fuimos al barco ayer, porque hay toda una logística para llegar al barco en este momento. Entonces decidimos pasar la noche en San Juan, en el departamento que nos prestan nuestros amigos Geri y Anita, y hoy ya sí estamos yendo para el barco. El tema es que hoy toca un día muy feo, de mucho viento, para bajar el dinghy. Es como una vela cuando lo levantás con la drisa, como les hemos mostrado anteriormente, como lo levantamos y lo bajamos. Entonces se puede golpear, es muy pesado, es complicado hacerlo con mucho viento. Entonces vamos a tener que esperar a que baje el viento. Entonces, si nosotros logramos primero llegar al barco, que es uno de los principales temas, después no vamos a poder salir del barco. Así que tenemos que pensar un poco toda la logística. Para ir al barco hay toda una serie de pasos. Pero el primer problema es justamente llegar al barco. Porque claro, el dinghy está en el barco. No tenemos forma de llegar al barco, salvo que nos tiremos a nadar. Pero no está tan cerca de la costa tampoco. Y bueno, nada, así que tenemos que llegar al barco, bajar el dinghy, ponerle el motor, pues está desarmado, traerlo a la costa, cargar todo lo que tengamos, tenemos todo el equipaje, y después volver al barco y demás. Bueno, lo primero es encontrar cómo llegar al barco, a ver si alguien nos da una mano por acá o cómo hacemos. Y encima, aprovechando nuestro viaje desde Argentina hacia acá, nos trajimos un montón de equipaje y un montón de cosas que obviamente es mucho más de lo que habíamos llevado a Argentina. Argentina nos llevó una mochilita chiquita y ahora volvimos con esa mochilita chiquita de cada uno, pero a la vez aprovechamos y despachamos 2 valijas grandes de 23 kilos cada uno, con lo que nos trajimos los parapentes, el equipo de escalada, nada, hay un montón de cosas que teníamos en Argentina que nos vino súper bien el viaje para aprovechar, pero bueno, ahora hay que llevar todo eso al barco, así que, y también ver dónde lo vamos a meter en el barco, porque Ya tenemos bastante ocupado gran parte del barco. Vamos a tener que generar lugares nuevos o no sé, o desarmar algo, o regalar algo. Veremos. Si teníamos todo en el motorhome, de alguna manera va a entrar en el barco, que es mucho más grande. Así que empieza el desafío de ubicar todas nuestras cosas y equipos en el barco. Y allá está nuestro barco y la buena noticia es que sigue flotando y no se movió del lugar donde lo dejamos, así que son 2 muy buenas cosas. Ahora a ver cómo llegar hasta allá. Vimos que allá en el dinghy dock hay 2 dingies, uno es de Ramón, nuestro vecino, el de Trimarán, así que si él llega en un ratito nos puede llevar seguramente, y si no, bueno, pedirá al otro dinghy que cuando salga nos lleve. Habíamos pensado en una opción muy divertida, pero que con este viento no va a poder ser, que era alquilar unas bicis a pedal que hay acá en la marina, pero bueno, el tema era que podemos ir al barco perfectamente, pero después lo tenemos que traer a remolque con el dinghy, con el viento no vamos a poder bajar el dinghy, y volver a pedal con este viento en contra es bastante complicado, pero aparte no nos soluciona el problema. Ahí vamos a ver qué hacemos. Y si no, le pedimos un aventón a la policía. Y aunque la alternativa no era mala, no nos fuimos con la policía, pero sí con 2 navegantes que de camino a su barco nos dejaron en el nuestro. Bueno, estamos de vuelta en casita. Tenemos unos vecinos buena onda que nos trajeron, Silvia y Alan, recién en su dinghy, que justo estaban saliendo y los agarramos medio cuando estaban guardando las compras y se estaban volviendo a su barco. No les dimos mucha opción, obviamente. No, obviamente les pedimos, viste, ningún problema, pero bueno, viste, también es como que los metes en un compromiso, mucho no te pueden decir. Pero igual, como ellos mismos dijeron, siempre entre navegantes nos ayudamos, así que bueno, era desviarse un poquito de su camino y traernos hasta acá. Bueno, llegamos al barco
primer ingreso al barco, vamos a ver cómo está. Volviendo a casa, vamos a ver cuánto cargaron los paneles, que eso tengo una gran duda, a ver cómo quedó la batería. Perfecto, acá no hay aromas a humedades, por lo menos no tanto. Después de tantos días tan encerrado, es lógico que haya un poquitito de olor a humedad, pero es muy poquito, así que no molesta. Simplemente un poquito de encierro. El motor está en 12.5. Bueno, espectacular. Batería tenemos. Está todo impecable. Está todo impecable como lo dejamos. Vamos a hablar de agua porque esto no me acuerdo cuánto teníamos. Nada, de ninguno de los dos. Bueno, ahí vamos a tener nuestro primer problema. El tema es que tenemos que bajar el dinghy, hay mucho viento. Y sin el dinghy no podemos ir a buscar agua, no podemos hacer nada. Salvo que nos llevemos el barco, levantemos las anclas y todo, pero la verdad que no lo queremos hacer porque está muy agarrado. Y tenemos por delante algunos días más de tormenta y demás. Y queríamos aprovechar que está bien agarradito. Pero bueno, vamos a ver si tenemos algo de agua o no sé. Ahora nos tenemos que manejar con lo que hay acá. Estoy contento, ya llegamos a casa, está todo bien, estamos en el hogar. Se viene la aventura, el comienzo de aventura, finalmente. Preparar el barco y dar la vuelta al mundo. O dar la vuelta por el Caribe. Bueno, ir a Bahamas. Y después ver. Estamos súper felices de estar de vuelta a nuestra casa, no saben las ganas de que teníamos de volver. Si bien nos encantó estar en Buenos Aires, porque siempre es una felicidad enorme ver a toda nuestra familia y pasar tiempo con ellos y amigos y hacer un montón de cosas que eso no nos divierte tanto, pero bueno, es parte del viaje obviamente. A estas alturas ya saben que volvimos a Puerto Rico, que estamos bien y que el viaje continúa por acá. Pero antes pasaron cosas. Si bien nos encantó estar en Buenos Aires, al llegar nomás ya comenzaron las sorpresas. Estamos llegando a Buenos Aires 3:30 de la mañana, Max, son casi las 4. Se re que te atrasó el vuelo, tenía que llegar a la 1 y algo. Más allá de eso, del cansancio que tenemos en este momento acumulado de 1 mes y medio más o menos, anda con gusto a pica. Aterrizando en Buenos Aires nos enteramos que acá hacen 14 grados. O sea, 14 grados es frío para alguien que viene vestido del Caribe. O sea, no esperábamos jamás que hiciera frío. Porque verano, pleno verano acá en Buenos Aires. Hace calor en esta época. Y no trajimos abrigo porque no teníamos el barco. Todos nuestros pantalones largos o el poco abrigo que teníamos, que habíamos llevado a Alaska, lo dejamos en un depósito en Puerto Rico. Nunca se nos ocurrió mirar el pronóstico. Somos muy piola, nos miramos para el barco todos los días. Y no lo miramos para viajar. Así que nada, nos moriremos de frío hasta llegar a lo de mi hermana, que es a donde vamos ahora, y que me presta a mí algo de ropa, así que no sé qué va a hacer. ¡Qué facha! Digo que nunca en mi vida estuve tan mal vestida como hoy. Es la cosa más ridícula que hay, pero bueno, me puse mi remera larga que tengo para el agua, una camisa larga, todo lo que tenía, un buzo que es de verano, cortito, pero bueno. Y lo otro que quería contarles es que no saben lo incómodo que es usar zapatillas. Estuvimos tanto tiempo sin usar zapatillas y claro, a uno se le van abriendo los pies y todo, el pie se acostumbra a estar libre y no está apretado así. Hace mucho no me ponía zapatillas y no está bueno. Estoy en una situación muy cómica. No sabes lo que me pasó. Hace 3 meses y un poquito se me venció el registro. Ni me di cuenta, no manejo hace un montón porque claro, estamos en un barco. Lo que manejo es una lancha o un barco. Como tenés un changüí de 3 meses desde que se te vence para renovarlo, yo me pasé por 15 días. Y es re poquito 15 días, pero ya no podía adelantar más el viaje porque si no me perdía la fiesta de egresados de mi sobrino y no nos queríamos ir tanto tiempo a Puerto Rico y dejar el barco solo. Así que en definitiva tengo que hacer el examen de vuelta todo entero. Y nada, me tomaron el examen teórico recién, que sabía que era bien complicado, me lo habían dicho, así que dije, por si acaso, ayer anoche me puse a leer un poquito y menos mal que leí. Yo no sé si lo probaba también. En el momento tenía miles de dudas, ni les cuento. Parece que me fue bien y ahora tengo que hacer la práctica. Y lo más gracioso es que hace mucho tiempo no manejo un auto con cambios, porque en Norteamérica o en el Caribe o cuando alquilas autos siempre son automáticos. Así que bueno, hace mucho no manejo con cambios. Me imagino que no voy a tener ningún problema. Manejé durante 25 años casi ya. Vamos a ver cómo me va en el examen. Es muy gracioso estar pasando por esta situación de tener que hacer todo el examen, todo de vuelta, un embole total. Tengo registro de nuevo. Tenemos registro, puede manejar Chilu. No esperaba menos, obviamente, pero bueno, viste, nunca sabés con qué te encontrás. No, la verdad que una pavada, que me preguntaron si ya manejaba, digo, sí, qué me había pasado, digo, no, se me venció por 15 días. Entonces, como que es así nomás, ni siquiera te hacen el examen, te mandan a manejar sola, te dicen, mira, hacé este circuito, pasá por los conos, da la vuelta de nuevo y volvé para acá a la rotonda. Eso, te hacen pasar por todas las señales, obviamente vos tenés que ir respetándola, nadie me lo dijo, pero me lo imaginé. Y fui respetando todas las señales y volví y me dijeron, sí, ya está, bien, ya tengo registro de vuelta. Un trámite menos. La pregunta es, ¿usaremos este registro para algo o seguirá manejando eso? Sí, yo sí por purita manejo. Y
hermana, las presento, Lole. Ella salió en varios videos antes y Tommy también. Tommy, de hecho, es el creador de Una aventura más para el Chess Team. El creador de Una aventura más para el Chess Team. Esto fue una aventura más para el Chess Team. Vamos a dejar acá el video para que vean cuándo surgió. Y acá nos quedamos con estos tres monstruos, ¿no? Si ven los primeros del Chess Team, estas tres chiquitinas eran enanas, eran mínimas. Ella se iba de vacaciones con el Chess móvil. ¿Nos vamos de vacaciones? ¿A dónde nos vamos? ¡A las vacaciones! ¿Qué era lo que decía Mai? Hola, público. Hola, público. Chess Lovers. Trinidad, Chess bebé. Lovers. Chao, chicos. Pásenla Chao, bien. ¿Vamos a tirar la casa por la ventana, chicas? Dale, sí, dale. ¿Vamos a hacer quilombo o nos vamos a portar bien? Se nos van y nos dejan más chicos. Chao. Se acaban de quedar sin batería en el celular, qué coincidencia. Y nos dejan a 3 chicos más a cargo. Quilombo acá, lo de mi hermana, pijama party, se van de fiesta, nosotros tenemos un casamiento. Acá nos dejan a los 6 chicos. A ver cómo nos va. Mirá la cantidad. Mirá la pinta. La vaca Lola hace cabeza y hace cola y hace mu, mu. Muy bien, bien. Otra vez. Estoy pasando por mi barrio de la infancia, donde nací, donde me crié, donde crecí, todo. Mi casa vieja de toda la vida que amo y que sigo amando y que paré y que vengo a ver cada vez que paso por esta zona. Hoy estamos yendo a reencontrarnos con nuestros amigos Chris y Ceci en el asado que hacemos jueves a mediodía. Y después nos vamos a ir a encontrar con grandes amigos viajeros. Pueden crear casi gran reunión, gran embarco. El gran reencuentro, la gran reunión. No van a estar los chilenos ni tampoco van a estar Los capitanes. pero bueno, y también se suma parte de la tripulación que llegó a Alaska, que también son Mari y Guille, que también están acá en Buenos Aires, así que nos vamos a encontrar todos. Los chicos americanos, Fer y José, los chicos Viajar Vale la Pena, Cintia y Andy, y bueno, Mari y Guille, los chicos de la ruta. Así que vamos a hacer un lindo reencuentro de viajeros youtubers, y sobre todo amigos. Miren lo que tenemos delante. Una laguna y vamos en este autito minúsculo. Puta madre, no sé si vamos a pasar tan fácilmente. ¿Ando? Vas a tener que acelerar y no frenar, ¿eh? Bueno, vamos. Ya pasó. Esto, hay tosca igual. Ahí toca, ahí Sí, toca. sí, Eso ahí toca. Muy Ahí va, rápido. ahí va. Tremendo. Ay, qué barro, Dios. Es un poquito más rápido. No, tremendo este camino para entrar. Si entramos con un móvil, Zafamos que es todo tosca y se puede pasar porque este auto bajito y chiquitito, no sé si lo pasaba fácilmente, nos hubiésemos encajado de una. Es el auto de mi sobrino del que estamos viniendo a ver, así que cualquier cosa que le pase al auto, nada, está justificado porque estamos viniendo a su viniendo fiesta justamente. de egresados. Exacto, exacto. Organizamos todas las fechas de este viaje para poder venir a este evento, que era re importante para él y era re importante para nosotros, así que hicimos todo lo posible para estar. Pero bueno, fue toda una movida, porque esto es en la loma del Tujes. Contentos con toda esta visita, lo único que nos re apena, como siempre, es no haber venido con más tiempo por varias razones. Una, para poder ver a todos nuestros amigos, que obviamente no llegamos a ver a todos, llegamos a ver a algunos por suerte, pero bueno, no es suficiente nunca. Y la otra es porque nos hubiese encantado hacer una juntada con todos ustedes, los que están en Buenos Aires o cerca de la zona, como la del año pasado, y que vengan todos los que puedan, y nos tenemos el mejor recuerdo de esa juntada. Pero bueno, lamentablemente no dio, pero bueno, ahora nos toca volver a Puerto Rico. ¿A quién se le ocurre venir a una fiesta de egresados acá, no? En medio del campo, pero bueno, es que mi sobrino los últimos años cursó en un colegio pupilo. Es mi sobrino Lucas, el que muchos ya conocen porque vivimos bastante tiempo con él, estuvimos cuidando durante mucho tiempo, de hecho, en este colegio estos años, acá en el Balcarce, así que venimos a hacer un cierre con él de esta etapa de su vida y bueno, a ver qué sigue para adelante. ¡Qué elegancia! ¡Qué bárbaro!
Está todo salto ahí porque no orgulloso él de su traje. Y yo muy orgullosa de él, que terminó sexto año, aunque como el culo no probó ni una materia. Por lo menos llegó hasta sexto año, es un montón. Es un montón, chiquitín. Y aparte los hizo venir a todos muy elegantes a su evento, así que estuvo muy lindo. Quiero mostrarte todo lo elegante que está. Mirá la elegancia, mirá. El saco que uso una vez cada 2 años más o menos sigue en perfecto estado. Mucho menos. Acompañada de sus 2 tías. Hermosa. Ah, Recibe su diploma Lucas Gaspar. Llegó la hora de dejar Buenos Aires y volver a nuestra casa. No nos vamos solo. Nos acompaña solo el primer tramo, porque nosotros nos bajamos en Puerto Rico y él sigue de viaje hasta Dallas. Se va con mi hermana que está allá y después viene con nosotros al barco más adelante. Llegamos a Colombia. Por primera vez estoy en Colombia, en un nuevo país, pero lamentablemente va a ser súper cortito el paso por acá porque es una escala nada más. Es un país que tengo tan pendiente de conocer, junto con Venezuela son 2 países que tengo muchas ganas de conocer y encima se veía súper lindo. Estamos en Medellín y toda la zona de Medellín, todos los alrededores y más lejos se veía, pero tan lindo, me dieron muchas ganas de venir. Una de las principales razones por las que siempre quise venir a Colombia es porque moría por venir a tomar café colombiano. No puedo conocer Colombia en este momento, pero por lo menos me puedo tomar el café colombiano, así que no saben lo feliz que estoy en este momento. vamos a chequear cómo está nuestro barco. ¿Esta es la prueba? Bien, esto es el tiempo real. Mira, está alineado con el trimarán de nuestro vecino. Retornando a San Juan, retornando a Puerto Rico. ¿Y qué adivinan que vamos a decir de nuestra llegada a Puerto Rico? ¿Qué se imagina que vamos a decir de Puerto Rico y de los puertorriqueños? Obviamente, estamos felices de estar Felices, acá y obviamente. felices siempre de la buena onda con la que nos reciben, no lo podemos creer. Pero hasta el de migraciones, uno entra a Estados Unidos, porque lamentablemente la parte migratoria es de Estados Unidos, Sí. lamentablemente porque uno siempre tiene miedo a Estados Unidos, ¿no? Pero los agentes suelen ser re serios y uno suele estar, viste, si suben, que me dejen entrar, que nervios, que yo qué sé. Sobre todo en nuestro caso que estamos entrando y saliendo tanto últimamente, que pueden cuestionarlo si quisieran. Más allá de que tenemos las mejores intenciones, pero bueno. Tan buena onda de la gente que nada, no solo que obviamente nos encontrar, sino que nos puso a charlar de la vida, del proyecto del barco, de esto, que lo otro, y bueno, nada, muy felices siempre de llegar acá y que nos reciban tan bien y que haya tan buena onda en este país. Lo primero que nos preguntó es ¿a dónde vas a parar? ¿Cuánto tiempo y demás? Un mes, le dijimos, porque Bueno, le dijimos un mes. Nuestra idea es ya salir en un mes. ¿Cómo un mes? ¿Cómo se bancan? Pero le dijimos, bueno, no, sí, viajamos, somos viajeros. ¿Y qué? ¿Les pagan por viajar? Bueno, ahí tuvimos que extendernos un poco más, desciende del canal y no sé qué. Dice, bueno, listo, me cierra todo. Y bueno, fue re buena onda. Acá en Puerto Rico, todas las experiencias con la gente de aduanas, migraciones, todo, siempre espectacular. Pero felices de volver a nuestra casa, a nuestro barco, aparte de ver que está todo impecable, todo bien, como lo dejamos, estamos muy contentos. Y a la vez felices de poder volver a andar en patas de vuelta. Primera mañana, acá ya de vuelta. Vamos así con las actividades de la mañana, que una de ellas es terminar de preparar el dinghy. Anoche lo bajamos porque no había mucho viento, pero ni bien llegamos no lo podíamos bajar porque estaba bastante fuerte. Hoy le tenemos que poner el motor, que ayer cuando lo hicimos lo de bajar el dinghy era muy tarde, así que lo hacemos hoy. Y después de esto, de preparar el dinghy, nos vamos a recorrer por acá, que tenemos que hacer algunos trámites, algunas cosas por San Juan. O sea, ya arranca movidito. Antes vamos a ir a mostrar el barco más largo del mundo, el yate más largo del mundo, ahora es el barco más grande del mundo, que es de uno de los millonarios más millonarios del mundo, creo que es el segundo millonario más millonario del mundo. ¿De quién es? Creo que es de Jeff Bezos. ¿En serio? Sí, creo que es el de Amazon. Tengo que ir a verificar toda esta información que me llegó, pero está ahí y zarpado con el dinghy. Es ese de los 3 Sí. mástiles. Que es el dueño de Amazon, así que justo ayer leí que Elon Musk ahora es el más millonario y después creo que es Jeff Bezos.
Estábamos recargando combustible porque no teníamos mucho en el tanquecito del dinghy. Y bueno, fuimos posponiendo y hoy llegó el día de recargar. La otra es llevarnos este bidón gigante, pero hace mucho peso y hace que no navegue bien el dinghy, así que... Tenemos esta manguerita mágica que es una masa, que tiene una bolita ahí en la punta y cuando uno la mueve así, ya chupa. ¿Ves? Va chupando y hace por efecto sifón y llenamos el otro, pero es buenísimo. De paso probamos también el motor del barco y estamos contentos que prendió perfecto, como si nada hubiese pasado, los días no hubiesen pasado y no se descargó para nada, así que la conexión de las baterías quedó todo perfecto. Y se va un buque gigante, miren. Por suerte el motor del dinghy también encendió bien, así que estamos haciendo una vueltita acá de paseo y después vamos a arrancar el día. Es impresionante, pero hay como 5 yates, uno más espectacular que el otro. Se ve que es temporada alta de yates de lujo. Ese que está colgando ahí arriba es el dinghy, para que se den una idea. Más o menos del tamaño de nuestro barco, como si nuestro barco fuera el dinghy de ese yate. Pueden creer que ese yate tiene una cancha de básquet techada. Es tremendo. Me hace acordar tanto a la época que yo trabajaba en yates así de lujo. No eran tan grandes como este, pero tuve la oportunidad de entrar en varios yates grandes como este y la verdad que es espectacular el trabajo, espectacular la vida, es muy divertido, muy distinto, muy distinto. Nos enteramos que este es el yate soporte del barco de Jeff Bezos. Tiene 75 metros de largo y lleva todos los juguetes. Creo que es el velero más largo del mundo. 6 velas tiene, impresionante. Averiguamos que no es el primero, sino que es el segundo más largo del mundo. El velero más largo del mundo es el A, así se llama, con 143 metros de largo y pertenece a un magnate ruso, Andrei Melnichenko. Esta goleta de Jeff Bezos tiene 127 metros de largo y está valorada en $500 millones. Vamos, barco. Esta nave, mucha plata. Es como que estos yates zarpados pasan a ser mínimos al lado del otro gigante, es re loco. En el mundo náutico siempre puede haber uno más grande que el tuyo. En nuestra vuelta a Puerto Rico, también tuvimos la oportunidad de poder vivir desde adentro una de las fiestas más esperadas e importantes del Caribe. La fiesta de la calle San Sebastián es una de las tradiciones más icónicas de Puerto Rico y su historia se remonta a principios del siglo XX. Todo comenzó como una pequeña celebración en honor a San Sebastián, organizada para recaudar fondos para la iglesia. Pero con el tiempo, este evento se transformó en una gran fiesta cultural que celebra la identidad puertorriqueña. Tras una pausa de varias décadas, la festividad fue revivida en los años 70 y desde entonces las calles del Viejo San Juan se llenan de música, arte y tradición cada mes de enero. Durante el evento, artistas locales exhiben sus obras, hay comparsas coloridas y por las noches se puede escuchar plena salsa y reggaetón en sus calles. Es una mezcla única que refleja el carácter diverso y alegre del pueblo puertorriqueño. Hoy, la fiesta en la calle San Sebastián no solo es un punto de encuentro para los locales, sino también un imán para turistas de todo el mundo, consolidándose como el cierre perfecto para la temporada navideña más larga del Caribe. Bueno, y así me parece que va terminando esta fiesta pasada por agua, la Sanse. Hay veces en la vida de un navegante en las que la comida se destaca y hoy es ese día. Obviemos todo el quilombo que hay atrás en el barco y vamos a ver qué es lo que preparó Chilu hoy.
porque la verdad que tiene mucha pinta. Se ve que estás con hambre, ¿por qué no es tan especial? ¿Cómo no? Está Mira. rico, pero nada. Pero mira. Es una carne con salsa de soja y champiñón, unos porotos con boludeces y una ensalada de espinaca, tomate, queso feta y dressing. Es que Con semillas. el truco de que sea gourmet no es que sean ingredientes raros, sino de que la preparación. Mira. Con mi nueva aceitera, que es un spray que le pongo así a la, ¿Ah? le pongo así a la comida y ya está. Aceite de oliva. Está bueno. Está buenísimo. ¿Y esto que está acá, a qué se debe? Esto. Esto lo tenemos reservado y guardado para un momento muy especial. Ah, ¿no lo vamos a tomar ahora? No. El momento especial es el bautismo de este barco. Para cuando le hagamos el cambio de nombre oficial, no, porque ya está el nombre oficial hecho, el cambio oficial en papeles. Pero el cambio físico, ¿no? Todavía no le hemos puesto el cartel que va. Pero se llega a tomar, porque si esto es el que se rompe con la cubierta. Lo vamos a tomar y después con el fondito rompemos. No conseguimos ningún champán barato aparte. Este muy barato no es, así que no lo pienso tirar. Bueno, la mesa está servida. La calma que hay hoy. Turbulencia que genera esa mole que llega hasta acá al barco. No está tan bueno para nosotros estar acá, pero bueno. Mirá, Mirá la corriente que hay. mirá ya cómo va toda la corriente. Hay mucha turbulencia, esto es peligroso y es malo para nosotros. Puede hacer correr el ancla, puede hacer que se mueva el ancla de donde está del fondo. Decidimos no correr el barco todavía de acá porque está tan bien fondeado, quedó tan bien agarrada el ancla que no creo que lo corra. Porque igual ya no es el primer barco que está acá. Desde que estamos en justo en este spot, en este preciso lugar en el que estamos ahora, ya vinieron un montón de cruceros, lo estuvimos chequeando desde el primer momento y no se movió para nada, así que quedó bien el ancla. Pero bueno, normalmente no es buena idea estar acá. Eventualmente nos vamos a correr cuando tengamos que ir a buscar agua desesperadamente, pero por ahora venimos zafando, cargando bidones. Preferimos quedarnos acá, nos da fiaca movernos, la verdad que estamos cómodos. Tremenda esa turbulencia, impresionante. Mirá Levi. Sí, sí, ¿Nos agarrará el link? esperemos que no, ¿no? Si bien la corriente que generaba el crucero era tolerable, esta no sería la única sorpresa con la que nos recibiría Puerto Rico. Parece que estamos en problemas. Vino la policía a buscarnos, dice que nos estaban buscando hace una semana. No sé, algún problema con el registro de cuando llegamos. Nosotros hicimos todo como nos explicaron, todo el registro que había que hacer, pero bueno, algo se ve que un trámite nos faltó. Esperamos que no sea un problema, que nos tengan paciencia y nos entiendan que algo hicimos mal, obviamente. Ahí les contamos.